Soy Victoria, una alta directiva en Delphi Tech, una de las mayores empresas de software en el estado. Ascender no fue fácil, pero mi estabilidad financiera era algo de lo que me sentía orgullosa. Luego llegó Jack, mi encantador caballero en armadura modesta, un chico común que trabajaba de 9 a 5 en una pequeña empresa local. Tenía un encanto tranquilo, una inocencia casi juvenil que me cautivaba. Fue una tarde soleada cuando Jack me propuso matrimonio. Estaba nervioso, sus manos temblaban mientras sostenía el modesto anillo de diamantes. «Victoria, ¿te casarías conmigo?», tartamudeó. Por supuesto, dije con lágrimas en los ojos, pensando que mi vida se estaba acomodando perfectamente. Nuestra boda fue en la iglesia de Santa Marta, un lugar pintoresco conocido más por su comunidad que por su arquitectura. Mis padres se habían casado en la misma iglesia, así que tenía un valor sentimental para mí. Caminé hacia el altar, con el corazón latiendo fuerte, y me coloqué al lado de Jack. Cuando nuestros ojos se encontraron, noté algo extraño. Sus ojos carecían del destello que había visto durante nuestros años de noviazgo, y su sonrisa parecía forzada. El oficiante comenzó a hablar, y yo escuchaba con media oreja, mi atención en Jack. «Jack, ahora puedes besar a la novia», dijo el oficiante. Jack se inclinó, sus labios se encontraron con los míos, pero el beso fue frío, mecánico. Nos volvimos hacia nuestros amigos y familiares, sus aplausos llenando la habitación, pero la felicidad que debería haber sentido estaba empañada por la perplejidad ante la actitud de Jack. «Todo está bien», susurré mientras salíamos de la iglesia, una multitud de bienhechores arrojando pétalos de rosa sobre nosotros. «Sí, solo un poco abrumado», respondió, evitando el contacto visual. «Mucha gente, ¿sabes?». Nos dirigimos a nuestra recepción de bodas, que fue un evento lujoso. Mis padres insistieron en derrochar, pero incluso en ese entorno de extravagancia, Jack parecía distante. Durante nuestro primer baile, estaba físicamente presente pero mentalmente a kilómetros de distancia. «Pensé que este debería ser el día más feliz de nuestras vidas», dije suavemente, tratando de comunicarme con él mientras nos balanceábamos al ritmo de Unchained Melody. «Lo es, lo es». «Lo siento, Victoria, simplemente tengo mucho en la cabeza», dijo, sus ojos finalmente encontrándose con los míos por solo un segundo fugaz antes de apartar la mirada nuevamente. El resto de la noche pasó como un borrón. Sonreí, reí y representé el papel de una novia feliz, pero por dentro sentía una inquietud tumultuosa. ¿Eran nervios previos al matrimonio o una premonición de lo que sería nuestra vida juntos? No podía poner el dedo en ello. Jack apenas me habló durante nuestro viaje al hotel para nuestra noche de luna de miel. Una vez que estábamos en la habitación, alegó fatiga y se fue directo a dormir, mientras yo me quedaba despierta a su lado, mirando el techo y preguntándome en qué me había metido. ¿Acaso me había casado con un hombre tan desconocido para mí como lo era para él? A pesar de lo extraño, creía que las cosas se calmarían. Un matrimonio tiene sus altibajos, razonaba. Jack se abriría eventualmente y construiríamos nuestro felices para siempre. Pequeño sabía yo que estaba colocando el primer ladrillo de una casa que nunca se convertiría en un hogar. Era un comienzo, sí, pero de un sueño o una pesadilla, solo el tiempo lo diría. Y el tiempo, como resultó, tenía una historia retorcida por despegar. Los primeros meses de nuestro matrimonio fueron, en apariencia, idílicos. Compramos una casa juntos, un encantador edificio de 2 pisos con una puerta roja y una valla blanca, el sueño americano por excelencia. Por dentro, era espaciosa pero acogedora, con grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz. Se sentía como un hogar, o al menos tenía el potencial de serlo. Cuando buscábamos casa, recuerdo que a Jack le interesaba particularmente esta. Sus ojos brillaban mientras recorría las habitaciones, ya visualizando un futuro allí. «Imagina a nuestros hijos jugando en ese patio», Victoria había dicho, con el brazo alrededor de mis hombros mientras estábamos en el porche. «Y cenas en este comedor, rodeados de amigos y familia»,
agregué, sintiéndome optimista. Sí, es perfecto, estuvo de acuerdo, y por un momento, fue el hombre que pensé que había casado, lleno de sueños y amor. Sin embargo, la hipoteca fue una historia diferente. El total ascendió a 240,000 pesos. Yo era plenamente capaz de cubrir los pagos hipotecarios con mi sueldo, pero Jack insistió en que contribuyéramos por igual. Estamos juntos en esto, Victoria. No quiero que cargues con todas las cargas financieras, dijo sinceramente. En ese caso, compartiremos los pagos, acordé, pensando que esto era una señal de su compromiso con nuestra vida juntos. Pasaron los meses y yo me ocupaba diligentemente de los pagos hipotecarios, asumiendo que Jack estaba haciendo lo mismo desde su lado. Una tarde, mientras revisaba nuestros estados financieros, noté que solo se registraban mis contribuciones. Jack, ¿has estado haciendo tus pagos de la hipoteca? No aparecen en nuestros estados, lo enfrenté una tarde cuando llegó a casa del trabajo. Ah, sí, sobre eso, tartamudeó, evitando mis ojos. El trabajo ha estado lento y han reducido algunas de nuestras horas. Lo recuperaré tan pronto como pueda, lo prometo. Sentí una mezcla de lástima y frustración. Está bien, pero tenemos que ser transparentes acerca de estas cosas. No me importa cubrirte, pero tienes que decirme qué está pasando. Sí, claro, lo haré, murmuró, pero algo en la forma en que lo dijo me hizo ser escéptica. Y así fue. Seguí haciendo los pagos de la hipoteca sola. Ni una vez contribuyó Jack. Su excusa siempre era la misma: tiempos difíciles, escasez de trabajo. Excepto que siempre tenía suficiente dinero para las bebidas. Empezó a llegar a casa tarde, oliendo a alcohol, balbuceando sus palabras y cayendo en la cama sin siquiera un beso de buenas noches. La casa que se suponía ser nuestro refugio se convirtió en un lugar de soledad para mí. Habitaciones que habíamos elegido juntos, imaginando una vida llena de risas y amor, se convirtieron en espacios inquietantes de vacío. Era como vivir con un fantasma, a veces presente, pero nunca realmente presente. A medida que los meses se convirtieron en años, mi paciencia se agotó. La casa ya no era un símbolo de nuestro amor o compromiso, sino un testimonio burlón de un matrimonio que se desmoronaba. Y me encontré pensando, ¿qué le pasó al hombre con el que me casé? ¿Dónde nos equivocamos? Sin embargo, seguí pagando la casa, aferrándome a un hilo de esperanza de que las cosas mejorarían. Pero poco sabía yo que el verdadero punto de quiebre estaba a la vuelta de la esquina, uno que no solo destrozaría mis ilusiones, sino la misma base sobre la cual se construyó mi vida. Esa casa se convirtió en el escenario de la traición definitiva, el giro cruel en una historia que alguna vez creí que sería mi felices para siempre. El día finalmente llegó cuando el último pago de la hipoteca vencía. Una sensación de logro me invadió al hacer clic en el botón enviar pago en el sitio web del banco. La casa era oficialmente nuestra, o más bien, mía, ya que había saldado la hipoteca por mi cuenta. Sentí una mezcla de triunfo y tristeza, triunfo porque era un hito importante en la vida, y tristeza porque el compañero con el que esperaba compartir este logro se había convertido en la sombra del hombre que pensé que me casé. Deseosa de compartir este momento importante, preparé una pequeña cena de celebración. Cociné la comida favorita de Jack, filete con puré de papas con ajo y espárragos al vapor. Incluso abrí una botella del buen vino que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Esperé. Y esperé. Las 9 se convirtieron en las 10, y luego en las 11. Mis llamadas a Jack no obtuvieron respuesta. El filete se enfrió, y las papas perdieron su esponjosidad. Finalmente, alrededor de la medianoche, escuché la puerta principal crujir al abrirse. Pero algo estaba mal, podía oír risas, el tintineo de llaves y pasos tambaleantes. «Jack. ¿Eres tú?», llamé, mi corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. «Victoria, cariño, estamos en casa». La voz de Jack resonó por la casa, cargada de ironía y alcohol. Entré en la sala de estar y me congelé.
Allí estaba él, visiblemente ebrio, sonriendo como un tonto. Y no estaba solo. Una joven se aferraba a su brazo, riendo como si estuviera en una broma cruel. ¿Quién demonios es esta, Jack? ¿Y qué está haciendo en nuestra casa? Mi voz temblaba de rabia e incredulidad. Oh, conoce a Lisa. Hemos estado saliendo. Estamos celebrando, sonrió, su voz llena de burla. ¿Celebrando? ¿Celebrando qué? El fin de nuestro matrimonio, estallé. La cara de Jack se contorsionó. ¿Por qué siempre tienes que arruinar la diversión? Nos estamos divirtiendo. ¿Eso es un crimen? Sí, Jack, cuando traes a una desconocida a nuestra casa, es un maldito crimen contra nuestro matrimonio. ¿Tu casa? ¿No quieres decir mi casa? Se lanzó hacia mí, sus ojos salvajes con una mezcla de embriaguez y algo más oscuro. Sí, pagué la casa hoy, cada dólar. Estaba esperando celebrar contigo, mi esposo. ¿Y llegas a casa así? Mi voz se quebró, mis ojos se empañaron de lágrimas. Bueno, tal vez si no estuvieras tan obsesionada con la casa y el dinero, hubiéramos tenido algo real, gruñó, su voz teñida de una amargura que nunca había escuchado antes. Esto es real, Jack. Se supone que nuestro matrimonio es real. He estado luchando por nosotros, ¿y tú qué has estado haciendo? Él sonrió, sus ojos encontrándose con los míos de una manera que me envió escalofríos por la espina dorsal. Tal vez he estado luchando por una vida fuera de tu pequeña prisión perfecta aquí. Eso fue todo. El punto de quiebre. Miré a los ojos al hombre al que le había prometido mi vida y vi a un desconocido. Mi corazón se rompió, no solo por la pérdida de nuestro amor, sino por el desperdicio total de los años que habíamos pasado juntos, la inversión emocional, los sueños que se construyeron y se destrozaron. Vete. Los dos, salgan del infierno de mi casa, dije, luchando por mantener mi voz firme. Sus ojos se estrecharon y dio un paso amenazador más cerca. Salte. Esta es mi casa ahora. Con esas palabras, me apartó como si no fuera nada, como si fuera un desecho que debía desecharse. Mientras retrocedía, apoyándome en la pared, la gravedad de su traición me golpeó. No se trataba solo de la casa, o del dinero, o incluso de la joven riendo junto a la puerta. Era la devaluación calculada de nuestra relación, la degradación emocional y la afirmación final y violenta de su traición. En ese momento, mientras reían y tropezaban escaleras arriba, supe que mi vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Mi matrimonio había terminado. Pero mientras estaba allí, en el silencio hueco de la casa que acababa de saldar, hice una promesa a mí misma: reclamaría mi vida, sin importar el costo. Jaque acababa de iniciar una guerra, y yo iba a luchar de vuelta. Pasé la primera noche después de la impactante traición de Jack en el apartamento de mi mejor amiga, Sarah. Mientras yacía en su cama de invitados, mirando al techo, mi mente pasó por una miríada de emociones: enojo, tristeza, humillación. Cuando finalmente el sueño me reclamó, fue un sueño inquieto lleno de sueños perturbadores, de votos rotos e ilusiones destrozadas. Sarah y yo nos sentamos a tomar café la mañana siguiente, con un ambiente cargado de pensamientos no expresados. Sabía que Sarah había visto esto venir, a menudo me había advertido sobre el comportamiento cada vez más extraño de Jack. Victoria, no puedo decir que me sorprenda, pero lo siento mucho, comenzó, sus ojos encontrándose con los míos con una preocupación sincera. Sí, supongo que todos lo veíamos venir. Solo no quería creerlo, admití, mi voz teñida de una vulnerabilidad que rara vez me permitía mostrar. No es tu culpa, ya sabes. El amor puede cegarnos, hacernos ignorar las señales de advertencia, me consoló. No solo me cegó, Sarah. También me hizo sorda y muda. Estaba tan enfocada en crear la vida perfecta, el hogar perfecto, que pasé por alto el hecho de que el hombre con el que lo compartía estaba lejos de ser perfecto. Sarah extendió la mano y apretó la mía. Solo eres humana, Vic.
Todos cometemos errores en el amor. Lo que importa es lo que hagas a continuación. Lo que hago a continuación, ecoé, reflexionando sobre sus palabras. Mis pensamientos volvieron a la casa que acababa de pagar, a los años de mi vida invertidos en un hombre que resultó ser un fraude monumental. Mi mente estaba de repente clara, era como si una niebla se hubiera levantado. No se trataba solo de seguir adelante, se trataba de reclamar lo que legítimamente era mío y hacer que llegue a enfrentar a las consecuencias de sus acciones. Tienes razón, Sarah. Es hora de un cambio real. He sido espectadora en mi propia vida durante demasiado tiempo. Ahora, es hora de tomar el control, dije, una determinación recién descubierta surgiendo en mí. ¿Estás pensando lo que creo que estás pensando?, preguntó Sarah, con sus ojos ensanchándose. Oh, definitivamente estoy pensándolo, confirmé. Voy a presentar el divorcio, y no me quedaré solo con eso. Me aseguraré de que lamente cada momento en que pensó que podía aprovecharse de mí. Sarah sonrió, su rostro reflejando la feroz determinación en mi propio corazón. Ese es el espíritu. Entonces, ¿cuál es el plan? Primero, necesito consultar con un abogado. He estado pagando esa casa sola, maldita sea si él piensa que puede simplemente expulsarme y reclamarla como suya. ¿Y qué pasa con Lisa, la destructora de hogares? Ella es solo un peón en su retorcido juego. En este momento, mi enfoque está en Jack. Él es quien hizo votos conmigo. Él es quien los rompió. Entonces no perdamos más tiempo. Mi primo es abogado de familia, uno de los mejores. ¿Quieres que organice una reunión?, ofreció Sarah. Eso sería perfecto, asentí, mi determinación endureciéndose con cada momento que pasaba. Esa tarde, mientras estaba sentada en la oficina del abogado, escuchándolo exponer mis opciones, sentí una sensación desconocida de empoderamiento. Finalmente me estaba despertando del letargo autoimpuesto que me había mantenido cautiva durante años. Se fue la chica ingenua que creía en finales de cuento de hadas, en su lugar, había una mujer despreciada, una mujer despertada, y como dice el refrán, el infierno no tiene furia como una mujer despreciada. Era el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Pero primero, había un error que necesitaba ser corregido, una deuda que necesitaba ser saldada. Jake no tenía idea de lo que se le venía encima, pero estaba a punto de descubrirlo. Y disfrutaba con la idea del shock que pronto reemplazaría su arrogante sonrisa cuando se diera cuenta de que ya no era la persona sumisa que pensaba que era. Este era mi despertar, y estaba lista para reclamar no solo mi hogar, sino mi vida, mi dignidad y mi autoestima. El reinado de terror emocional de Jack estaba a punto de llegar a un freno abrupto, y yo sería quien pisara el freno. Mi resolución se cristalizaba con cada día que pasaba. Me reuní con mi abogado, Gary, varias veces para recopilar toda la evidencia necesaria para el proceso de divorcio. Afortunadamente, el rastro de pagos de la hipoteca era directo, mostraba claramente que yo había sido la única contribuyente. Una cosa más, dijo Gary en nuestra última reunión preparatoria, ¿tienes alguna evidencia de su infidelidad? Fotos, mensajes, cualquier cosa. Sonriendo, entregué copias de las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a Jake llevando a Lisa a nuestra casa. Espero que esto ayude. Gary sonrió. Oh, lo hará. ¿Estás lista, Victoria? Démosle donde duele. 2 semanas después, llegó la fecha del tribunal. Jake había sido notificado, pero se negaba a tomarse la citación en serio. Entró al tribunal, desaliñado y sonriendo, sin abogado. En cambio, yo estaba preparada, enfocada y acompañada por Gary, quien tenía un destello de astucia en los ojos. ¿De qué se trata esto, Victoria? Estás perdiendo el tiempo de todos, susurró Jack mientras esperábamos al juez. Lo verás, respondí, manteniendo mi expresión neutral. Cuando comenzaron los procedimientos, Gary expuso metódicamente nuestro caso.
Los pagos de la hipoteca, mis ingresos estables en comparación con las ganancias esporádicas de Jack y, finalmente, las impactantes imágenes de video de la infidelidad de Jack. Mientras Gary hablaba, miré a Jack. Su sonrisa se evaporó, reemplazada por una mirada de realización que se iba gestando. ¿Tiene un abogado que lo represente, señor Thompson?, preguntó finalmente el juez. No, su señoría, tartamudeó Jack. No pensé que lo necesitaría. El juez suspiró, una expresión de incredulidad cruzando su rostro. Muy bien, ¿tiene algo que decir en su defensa? Jack dudó, luego habló. Mira, todo esto es solo un malentendido. Se está exagerando. Podemos hablarlo, ¿verdad, Victoria? Sentí que mi labio se rizaba con desdén. ¿Hablarlo? ¿Como las muchas veces que intenté hablar contigo sobre nuestros problemas? Elegiste tu camino, Jack. El juez no perdió más tiempo. Revisó la evidencia y otorgó el divorcio por diferencias irreconciliables y adulterio. La casa me fue adjudicada, dado que yo la había pagado en su totalidad, y Jack recibió la orden de mudarse en 30 días. Cuando salimos del juzgado, Jack lucía destrozado. No tenías que hacer esto, Victoria. Me arruinaste. No, Jack, te arruinaste tú mismo. Yo solo iluminé tu camino de destrucción para que todos lo vieran. Durante el próximo mes, observé cómo se desmoronaba la vida de Jack. Se mudó de la casa, sus pertenencias arrojadas descuidadamente en cajas de cartón. Incluso Lisa, la llamada rompecasas, se distanció cuando se dio cuenta de que no tenía dónde quedarse y no tenía medios para mantener sus gustos lujosos. Adiós, Jack, dije mientras él tomaba su última caja de la casa, espero que las elecciones que hiciste valieran la pena. Levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos. Por un breve momento, vi un destello del hombre que alguna vez amé. No tenías que llegar tan lejos, Victoria. No, Jack, tú me llevaste hasta aquí. Recuérdalo. Suspiró y cerró la puerta detrás de él, dejando la casa vacía pero mi espíritu lleno. La venganza a menudo se representa como una fuerza destructiva, pero en mi caso, era una forma de liberación. Era la ruptura de cadenas, la recuperación de mi autoestima. Había luchado por mí misma y había ganado. Al día siguiente, recibí a un cerrajero en mi casa, disfrutando de los clics y giros de las cerraduras siendo cambiadas. Fue más que una alteración física, simbolizaba mi vida ahora, segura, cambiada y completamente mía. En esta recién adquirida soledad, sentí una profunda sensación de paz. La batalla había sido agotadora, pero la victoria era dulce. Mirando hacia el futuro, no veía un camino solitario, en cambio, veía un camino lleno de posibilidades infinitas. Jack me subestimó, creyendo que podía romperme. En cambio, su traición se convirtió en el crisol en el que una victoria más fuerte y feroz fue forjada. Mientras sorbía una taza de café en mi santuario recuperado, mi teléfono vibró con un mensaje de Sarah. Entonces, ¿cómo se siente ser una reina guerrera? Me reí y escribí de vuelta, se siente como volver a casa, pero esta vez a un reino que es completamente mío. Buscando venganza, encontré algo mucho más valioso, a mí misma. Y eso, me di cuenta, era la venganza más potente de todas.